Introducción. ¿Quién tiene el control? Deseo hacerle una pregunta: ¿quién está en control de todo lo que pasa en el mundo? ¿Dios o Satanás? Mucha gente piensa que Dios es solamente rey en el cielo, pero no piensa que Él es el creador del mundo y tampoco creen que Él controle todas las cosas que ocurren en él. Algunas personas piensan que el mundo funciona como una máquina obedeciendo las leyes de la naturaleza. Otros consideran que el hombre puede controlar lo que le sucede usando su propio libre albedrío. Pero déjeme hacerle nuevamente la pregunta: ¿quién tiene el control de lo que sucede en el mundo? ¿Es Dios o Satanás? Cuando nos fijamos en lo que pasa en el mundo, fácilmente podríamos concluir que Satanás está en control, esto debido a que existe tanta confusión y pecado. Vemos que las cosas van de mal en peor, continuamente oímos de guerras y revoluciones, sabemos que hay una gran inquietud y temor en el mundo. La mayoría de las personas permanecen en la ignorancia respecto a la verdad de Jesucristo, y muchos piensan que el cristianismo es un fracaso. Aún algunos que se identifican como creyentes, han sugerido que aunque Dios quiere salvar a las personas, no puede hacerlo, porque estas mismas personas no se lo permiten. Todo pareciera indicar que Satanás tiene control de lo que ocurre. Los creyentes, más que ningún otro, no deberían pensar de esta manera. Los creyentes no deben interpretar lo que sucede solo por lo que sus ojos ven, sino que deben interpretar las cosas a través de la fe. Andamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5 2.7. Los creyentes creen lo que Dios ha dicho en la Biblia, y la Biblia siempre ha advertido que lo que está sucediendo en el mundo es lo que tenía que suceder, porque así lo había determinado Dios desde el principio. La Biblia dice que la gente inconfesa siempre estará en rebeldía contra la autoridad y la ley de Dios. Así que, no debería sorprendernos cuando la gente desprecia a Dios mismo, porque Él es la autoridad suprema y el dado de la ley. La Biblia anuncia que es Dios y no Satanás quien está controlando lo que acontece en el mundo. La Biblia nos enseña que Dios creó todas las cosas y que Él ejerce un control completo y soberano sobre todo lo que hizo. La voluntad de Dios no puede ser cambiada. Él es Rey soberano sobre todas las cosas y nunca puede ser sorprendido por nada de lo que acontece. Él reina sobre todo, haciendo que todas las cosas obren juntas para el bien de todos aquellos que le aman y que han sido llamados por Él para ser su pueblo. Aunque todas estas cosas son verdaderas, solamente podemos entenderlas y disfrutarlas si somos creyentes en Dios. Tenemos que llenar nuestras mentes con conceptos verdaderos acerca de Dios, su naturaleza y su carácter. Solo entonces, podernos aceptar con sumisión y confianza todo lo que nos acontezca, sea decepciones, dificultades o tristezas, porque sabemos que todas las cosas, incluso estas, son controladas por un Dios tan sabio que no puede equivocarse, y demasiado amoroso para ser cruel. La gente necesita escuchar estas verdades acerca de Dios, la predicación superficial y vaga no basta. Así que, permítame hacer la observación de nuevo: Dios todavía vive, Él ve todo lo que sucede y está en completo control. Cuando pensamos acerca de lo que está pasando en el mundo, no deberíamos comenzar a explicarlo desde una perspectiva meramente humana, porque si lo hacemos así, jamás entenderemos esta vida. Existen muchas cosas en la vida que encontramos extrañas y difíciles de entender, pero a través de la Biblia Dios nos da entendimiento. La Biblia es la palabra de Dios, la revelación divina para nosotros. Así que, si queremos entender lo que pasa en el mundo, tenemos que comenzar aprendiendo lo que la Biblia dice acerca de Dios. Este es el lugar correcto para comenzar. Si tratamos de explicar las cosas partiendo del estado actual del mundo y luego intentamos conectarlo con Dios, concluiremos que Dios tiene muy poco que hacer con el mundo tal como nosotros lo conocemos ahora. Hay dos maneras para responder a mi pregunta acerca de quién está en control. La persona que no cree en Dios considera todo desde su propio punto de vista humano. Empieza con el hombre y es por eso que no puede entender el cómo Dios puede estar en control. Por otro lado, la Biblia nos dice que los pensamientos de Dios no son los nuestros, y que los caminos de Dios no son como los de nosotros. La persona que no cree en Dios siempre pensará que es tonto decir que Dios controla todo. Sin embargo, el creyente sabe que Dios está en control porque así lo ha dicho Dios en la Biblia. El cristiano comienza con Dios. Aunque hay mucho pecado y sufrimiento en el mundo, lo cual causa tristeza al creyente, sin embargo él no dice si yo fuera Dios no lo permitiría. El cristiano cree que los caminos de Dios son inescrutables e incomprensibles. Dios ha ocultado muchas cosas de nosotros con el propósito de probar nuestra fe, para fortalecer nuestra confianza en su sabiduría y para ayudarnos a aceptar su voluntad. El cristiano confía en Dios y trata de interpretar todas las cosas desde el punto de vista de Dios. El creyente confía en Dios y acepta lo que ocurre, porque sabe que viene de Él. Puesto que confía en Dios, su corazón puede estar tranquilo en medio de la tormenta. Confiando en Dios, se regocija porque sabe que al fin de todo verá la gloria de Dios. En el siguiente capítulo aprenderemos más de lo que la Biblia quiere decir, cuando afirma que Dios está en control de todas las cosas. Capítulo 1.
Dios tiene control de todo. Tuya, oh Jehová, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, la duración y la gloria, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. 1 Crónicas 29 2.11, ¿entiende lo que implican las palabras soberanía de Dios? En la introducción vimos que aunque hay mucha maldad en el mundo, la Biblia afirma que Dios está en completo control de todo. Esto es lo que implican las palabras soberanía de Dios. Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Dios tiene poder absoluto sobre todo. Él es el Supremo, el Gran Rey, Él es Dios. Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra, y no hay nadie que pueda detener su mano y decide, ¿qué haces? Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Él es el Dios todopoderoso, que posee todo poder en el cielo y en la tierra y que nadie puede resistir su voluntad. Este es el Dios de la Biblia. Frecuentemente, la enseñanza moderna da un concepto muy diferente acerca de Dios. A menudo presenta un Dios impotente e ineficaz, un Dios de lástima más que un Dios digno de ser temido. La mayoría de la enseñanza moderna dice que Dios el Padre quiere salvar a todo el mundo, y que el Hijo murió para salvar a todos, y que Dios el Espíritu Santo está tratando ahora de ganar a todos los hombres en el mundo. Pero, ¿no es obvio que muchas personas estén muriendo sin haber sido salvas por Cristo, y sin esperanza alguna? Entonces, si muchos mueren siendo perdidos y si creemos que Dios quería salvarlos a todos, seguramente el Padre ha de estar desilusionado, el Hijo ha de sentirse insatisfecho y el Espíritu Santo ha sido derrotado. No podemos decir que Dios haya sido sorprendido por el pecado humano, porque esto bajaría a Dios al nivel de los seres humanos que son falibles y llenos de errores. Tampoco podemos decir que Dios permanezca impotente ante el sufrimiento y el pecado en el mundo, porque entonces estaríamos pasando por alto lo que la Biblia dice, que Dios controla hasta los malos actos que los hombres cometen. En realidad, si negamos la soberanía de Dios, muy pronto ya no tendremos lugar para Dios en nuestros pensamientos. Dios es completamente soberano. Él posee el derecho de gobernar todo tal como Él quiera. Dios es como el alfarero que tiene control completo sobre el barro. Dios es soberano en la manera en que usa su poder. Él lo usa como, cuando y donde lo desee. Todo el testimonio de la Biblia afirma esta verdad. Cuando el faraón, rey de Egipto, intentó detener a los israelitas para que no fueran a adorar a Dios en el desierto, Dios usó su poder y los israelitas fueron salvados, mientras que los egipcios fueron vencidos. Después, cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán y encontraron que la ciudad de Jericó era un obstáculo, Dios usó su poder y los muros de la ciudad uno Yahé, debe decir Yahweh. Es la pronunciación hebrea de Jehová. Así en todo el libro. Fueron derribados. El poder de Dios salvó a David y Goliat. Dios cerró la boca de los leones para que no lastimaran a Daniel. No obstante, en ocasiones Dios no muestra su poder por un largo tiempo, y entonces repentinamente lo manifiesta y todos lo pueden ver. El poder de Dios no siempre rescata a su pueblo de los peligros. En Hebreos 11 2.36-37, nos dice cómo algunos que creyeron en Dios fueron apedreados y aún muertos, y otros anduvieron errantes cubiertos con pieles de animales y soportando mucho sufrimiento. ¿Por qué no fueron rescatadas estas personas por el poder de Dios como las otras? La única respuesta es que Dios es soberano en la manera en que usa su poder. Él hace lo que sabe que es mejor. Dios es soberano también en la manera en que concede su poder a otros. Concedió poder a Matusalén para que viviera más tiempo que ningún otro. Dios concede a algunos la capacidad de ganar mucho dinero, pero no hace a todos ricos. Esto es debido a que Dios ejerce su soberanía al conceder su poder a las personas. Él no concede el mismo poder a todos. Dios es soberano también en el otorgamiento de su misericordia. Cuando Jesús fue al estanque de Betesda en Jerusalén, había muchos enfermos ahí y entre ellos estaba un hombre que había estado enfermo por 38 años. Juan capítulo 5 nos dice que Jesús dijo a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda, ver. 8. De inmediato el hombre fue sanado, levantó su lecho y se fue. Ahora, ¿por qué fue sanado este hombre en particular? No nos dice que fuera debido a que merecía ser sanado. Es decir, la misericordia de Dios se manifestó en él de una manera soberana, porque Jesús pudiera haber sanado a toda la multitud tan fácilmente como lo hizo con este hombre. Pero Jesús usó su poder divino para sanar a un solo hombre. Dios es soberano en la manera en que otorga su misericordia. Él muestra su misericordia como a él le place. Dios es soberano en la manera en que muestra su gracia. La gracia es el favor divino mostrado hacia aquellos que no lo merecen, sino que por el contrario, merecen ser enviados al infierno. La gracia es lo opuesto a la justicia, puesto que la justicia nos da solo lo que merecemos. La gracia es la bondad de Dios hacia las personas que no la merecen, puesto que ellos han odiado y desobedecido a Dios y su ley. La gracia es un don, un regalo, de Dios, de tal manera que nadie puede exigirlo como si fuera un derecho,
porque entonces dejaría de ser gracia. Dios no debe su gracia a nadie, sino que la concede a los que Él quiere por su propia soberana voluntad. Podemos regocijarnos en esto, porque los pecadores son salvados por gracia. Esto significa que la persona más pecaminosa puede ser alcanzada por esta gracia. La gracia excluye toda jactancia humana y le da a Dios toda la gloria de la salvación. Casi cada página de la Biblia nos recuerda que Dios es soberano en el otorgamiento de su gracia. Cuando Jesús nació, las buenas nuevas no fueron anunciadas a todo el mundo, sino que fueron dadas a los pastores en Belén y a hombres sabios del Oriente. Dios pudiera haberlo dicho a todos, pero no lo hizo, porque Él es soberano en la forma en que ejerce su gracia. ¿Se fija usted en que Dios ha otorgado su gracia a personas con poca probabilidad de ser alcanzadas? Él la mostró a los pastores y a hombres que ni siquiera eran judíos. Frecuentemente, desde aquel entonces hasta el día de hoy, Dios ha hecho exactamente lo mismo, mostrando su gracia a las personas más despreciables e indignas. ¿Le ha mostrado a usted su gracia? Hemos visto que todo en la Biblia nos dice que Dios es soberano. En el próximo capítulo veremos que todas las cosas que Dios ha creado también nos muestran que Él es el Dios soberano. Textos bíblicos. Seducirá y corromperá a hombres infieles a la alianza, pero el pueblo de los que conocen a su Dios se mantendrá firme en su comportamiento. Daniel 11:32. Pues sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así, como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Isaías 55 2.8-9. Qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. Cómo indagar sus decisiones o reconocer sus caminos. Romanos 11:33. Carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos que, en Efeso, están y perseveran en Cristo. Efesios 1:2.1. Todo viene de Él, por Él acontece y volverá a Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 11:36. Después David bendijo a Yahvé en presencia de toda la asamblea. Dijo: Bendito tú, oh Yahvé, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre hasta siempre. Tuya, oh Yahvé, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, la duración y la gloria, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. 1 Crónicas 29 2.10-11. A su debido tiempo Dios lo manifestará, el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. 1 Timoteo 6:15. Amén.